Buenas noches, respetado profesor Miguel Trejos y compañeros todos. En la noche de hoy nos ha tocado el tema, la clasificación de las obligaciones, obligación de dar, hacer y no hacer. Nuestro grupo está integrado por los siguientes estudiantes: Alvarado Ángel, Chávez Clemente, Cisnero Odalis, Donoso Subidia, Jiménez Emilca, García Edilza, Carrasco Rosemary y Ortega Itzela. A continuación, hablaremos sobre la historia de la obligación. Se dice que la forma más básica de obligación tuvo su origen en los pueblos primitivos, en donde quien había cometido un delito podía pagar un precio para compensar el daño que había generado al agraviado. La palabra obligación se viene utilizando desde el siglo XII, pero etimológicamente proviene de la voz latina obligare, atar a, ligar con. En el derecho romano, en un inicio, la vinculación jurídica era personal, es decir, el deudor comprometía su persona, pero no así su patrimonio, para asegurar el pago. No es sino hasta la Lex Poetelia Papiria. Algunos autores sitúan fecha en el que fue expedida en el 457 a.C., otros en el 428 e incluso en el 326 a.C., que cambia la naturaleza de la misma, ya que la sujeción dejó de ser personal y pasó a vincular el patrimonio del deudor, pudiendo el acreedor cobrarse con este ante el incumplimiento del deudor. Gallo definió la obligación como: una obligación es el vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar algo según el derecho de nuestra ciudad. Posteriormente, la doctrina pandeclista alemana del siglo XIX introdujo la expresión Schuldverhältnis, luego transmitida a Italia como reporto obligatorio, y de ahí a España, que ofició en esta como en tantas otras áreas de vínculo cultural para el derecho latinoamericano, donde se habla desde hace años de relación obligatoria. ¿Qué es la obligación? Según Goldstein 2008, la obligación puede definirse de la siguiente manera. La obligación es el vínculo jurídico en virtud del cual una o varias personas determinadas están obligadas a dar, hacer o no hacer algo respecto a una persona o a otras personas, en virtud de un contrato, cuasicontrato, hechos ilícitos o la ley. Las obligaciones de dar, hacer o no hacer se ordenan en el artículo 1438 y 1460 del Código Civil. Las obligaciones de dar, hacer y no hacer son una especie de obligación que, dentro de la clasificación de las obligaciones, se ordenan en atención a su objeto o prestación. Acerca de las obligaciones de dar, hacer y no hacer, la distinción entre obligación de dar, hacer o no hacer se desprenden de los artículos 1438 y 1460 del Código Civil. El primero, al definir el contrato o convención, señala que es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, y el segundo expresa que toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trate de dar, hacer o no hacer. Fuentes de la obligación: se llama fuente al hecho, acto o disposición legal que da origen a obligaciones. Las fuentes de las obligaciones pueden agruparse en dos grupos: la voluntad y la ley. Si bien la anterior es la clasificación que en la doctrina se considera más acertada, es otra la que mantiene muchos de los códigos civiles influenciados por el código napoleónico. Los romanos identificaron las fuentes de las obligaciones
con la causa eficiente. Gallo en principio consideró que eran únicamente fuentes obligacionales el delito, el contrato y figuras de varias causas. Posteriormente, los glosadores a estas figuras de varias causas las dividieron dependiendo de si se asemejaban más a un contrato, cuasi contrato, a un delito, cuasi delito. Potier, uno de los principales elaboradores del Código Napoleónico, recogió esta clasificación y añadió una quinta fuente, la ley. La doctrina critica a esta clasificación. Unos dicen que en realidad las fuentes obligacionales serán únicamente el contrato, negocio jurídico más acertadamente, y la ley. Otros dicen que la clasificación es incompleta, ya que en su criterio faltarían otras fuentes, como en ciertos casos la declaración unilateral de voluntad. Clasificación de los efectos de las obligaciones. Los efectos de las obligaciones se clasifican en dos categorías principales y secundarias. Los efectos principales conciernen directamente a la satisfacción del derecho del acreedor. Los efectos secundarios están encaminados a ellos solo indirectamente, pues en sí mismo tienden a algo distinto que redunda en la mejor realización de aquellos efectos principales. Los efectos principales se clasifican en normales y anormales. Los normales, que corresponden a toda obligación según su naturaleza. Anormales son aquellos que solo se producen cuando el acreedor no puede vencer las resistencias del deudor incumpliente y se tiene que conformar y debe conformarse con un ingreso pecuniario equivalente al valor de la prestación, más el daño que haya producido la falta del cumplimiento en tiempo apropiado. Los efectos secundarios se clasifican en medidas precautorias, embargo, inhibición, etc. Y acciones de integración y deslinde de patrimonio, acción de simulación, acción revocatoria y acción subrogatoria. Muchas gracias. Modos de extinguir obligaciones. Son los hechos en virtud de los cuales la obligación deja de existir. En general, en estos hechos son, sin perjuicio de lo que puede establecer cada legislación en particular, como lo siguiente: hechos que satisfacen al acreedor en sus derechos: compensación, confusión, dación en pago, novación y pago. Hechos que hacen perder sus derechos al acreedor: condonación, imposibilidad sobreviviente de ejecución solo en las obligaciones de hacer, y imprevisión contractual, muerte del deudor o del acreedor, excepcionalmente en los contratos celebrados, pérdida de la cosa debida, prescripción extintiva, vencimiento del plazo extintivo. Hechos que destruyen la fuente de la obligación: declaración de nulidad o de rescisión, resiliación, revocación en casos excepcionales como en el del mandato. Naturaleza jurídica. Entre las teorías más preponderantes que hacen alusión a la naturaleza jurídica de la obligación están las siguientes: la teoría subjetiva, la teoría objetiva y el sistema del débito y responsabilidad. La teoría subjetiva es tradicionalista y destaca la obligación como la sujeción del deudor a la capacidad jurídica que tiene el acreedor para complementarlo al fin de que cumpla lo pactado en el contrato. La teoría objetiva es la relación obligacional, no se define por el sometimiento personal del obligado a la voluntad de su acreedor, sino como un sometimiento al patrimonio del deudor a favor del acreedor. Teoría del débito y responsabilidad. Dicha teoría es la más destacada y cimienta a la naturaleza jurídica de la obligación a partir de un criterio objetivo. La relación jurídica obligatoria no es algo unitario, sino una relación compleja,
formada por dos elementos, el débito o deuda y la garantía o responsabilidad. Así tenemos que deuda y responsabilidad no pueden asumirse como elementos autónomos y distintos. La responsabilidad solo se justifica mediante la idea de la obligación jurídica. Se es responsable porque se debe algo. No existe responsabilidad sin deber previamente, y un deber que quiere ser calificado como jurídico en el sentido de obligación civil constituye u otra forma un caso de responsabilidad. Es necesario tratar a la deuda y responsabilidad como fenómenos vinculados por una relación jurídica patrimonial que le atribuye el carácter inseparable de exigibilidad. En síntesis, del débito, crédito, prestación, vínculo jurídico o relación jurídica, con su atributo de exigibilidad y patrimonialidad, constituyen, en suma, elementos inseparables en toda obligación civil y con los cuales se enmarca su naturaleza jurídica. Importancia de la distinción. La distinción entre obligaciones de dar, hacer y no hacer posee trascendencia de algunos criterios. Importancia de la distinción. La distinción entre obligaciones de dar, hacer y no hacer posee trascendencia según los siguientes criterios. Para determinar la naturaleza, mueble o inmueble, de la acción destinada a exigir el cumplimiento, si la obligación es de hacer o no hacer, la acción será siempre mueble. Artículo 581. En tanto, si la obligación es de dar, será mueble o inmueble según lo sea la cosa en que ha de ejercerse o que se deba. Artículo 580. Solo en las obligaciones de dar y hacer es preciso que el deudor esté en mora para que el acreedor tenga derecho a reclamar la consiguiente indemnización de perjuicio. En las obligaciones de no hacer se deben los perjuicios desde que se contravienen. El procedimiento ejecutivo para obtener el cumplimiento forzado está sujeto a reglas diferentes. Para las obligaciones de dar, está conteniendo en el título número 1 del libro 3 del Código de Procedimiento Civil, y para las obligaciones de hacer y no hacer en el título número 2 del libro 3, el mismo código. El modo de extinguir la pérdida de la cosa debida, artículo 1567, número 7, y 1670 del Código Civil, y 464, número 15 del Código de Procedimiento Civil, solo aplica a las obligaciones de dar. El modo de extinguir equivalente en las obligaciones de hacer es la imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra debida, contemplado en el artículo 534 del Código de Procedimiento Civil. Sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días, compañeros, respetado profesor. Como parte de mi trabajo final de Derecho Civil, obligaciones, me corresponde hablar sobre la obligación de dar. Podemos hablar la obligación de dar. Dice el texto tal como explica el célebre tratadista Arturo Alessandri, la expresión dar en la ciencia del derecho no refiere a la acepción que vulgarmente se le da como sinónimo de regalar o donar una cosa, sino en el sentido jurídico que le dieron los romanos, dar del latín dare, es decir, la obligación que se le impone al deudor de transferir el dominio de una cosa. En este sentido podemos decir que los romanos fueron los principales que dieron el nombre a la obligación de dar en el sentido jurídico. Entre las características de la obligación, de estas obligaciones, podemos determinar la obligación de dar contiene la de entregar. En muchas legislaciones la obligación de entregar va inmersa en la obligación de dar, por así disponerlo la ley. Aquí habla sobre los diferentes países y los artículos donde hablan sobre la obligación de dar. En España es el artículo 1097, en México el artículo 2013, en Argentina el artículo 574, en Chile el artículo 1548, en Colombia el 1605
en Perú en 1134 y en Venezuela en 1265, todos estos del Código Civil. Aquí enmarca un ejemplo sobre el artículo 1548 del Código Civil chileno, el cual prescribe y dice, cita textualmente, la obligación de dar contiene la de entregar una cosa. O sea que la obligación de dar van envueltas en la obligación de entregar, porque simplemente la ley así lo dice. Aunque doctrinariamente ambas obligaciones son distintas. En la obligación de entregar, el deudor no se obliga a transferir el dominio de una cosa, ni a contribuir, ni a constituir un derecho real a favor de ella, sino que solo se obliga a colocar esa cosa en el poder del acreedor, obligándose a entregar solo una mera tenencia. Por ello, en la compraventa nace para el vendedor la obligación de transferir la cosa, entre paréntesis, genuina obligación de dar. Esa es la genuina obligación de dar. Ahí se explica sobre el Código Civil chileno, el artículo 1548, donde habla sobre eso. Otra característica, la obligación de dar contiene la de conservar. La obligación de dar lleva consigo la obligación de conservar, de modo que es de cargo y responsabilidad del deudor la conservación de la cosa hasta su entrega, lo que no implica mantener materialmente la cosa, sino además hacerse responsable por la suerte que corra la cosa hasta su entrega, como los deterioros que sufra, los gastos de mantenimiento o incluso responder hasta del caso fortuito de que padezca la cosa si el deudor estaba constituido en mora. Esto quiere decir que el acreedor tiene la responsabilidad, aparte de que le den el bien inmueble, y él tiene la obligación de conservarla, no solamente de tenerla ahí. También se habla de otra característica, es la obligación de dar, de retribuir. En la obligación de dar contiene la de retribuir, más bien dicho. Pocas legislaciones incorporan la obligación de retribuir de manera expresa dentro de las obligaciones de dar. Una de ellas es el artículo 574 del Código Civil argentino, el cual prescribe, abro comillas, la obligación de dar es la que tiene por objeto la entrega de una cosa, mueble o inmueble, con el fin de constituir sobre ella derechos reales, o de transferir solamente el uso de la tenencia, o de retribuirla a su dueño. En el resto de los ordenamientos jurídicos ha sido la doctrina y la jurisprudencia las encargadas de hacer comprender la obligación de retribuir dentro de la obligación de dar. La obligación de retribuir normalmente surge por dos vías. En primer lugar, la retribución propia corresponde a la contrapensión y surge del agotamiento de los contratos. Obligación de entregar, es decir, en que se traspasa únicamente la mera tenencia de la cosa, como el arrendamiento, comodato o depósito, donde una vez acabado su uso debe devolverlo a su titular. En segundo término, también existe la retribución impropia, que surge como consecuencia del efecto restitutorio del cuasicontrato, del pago de lo no debido. En efecto, cada vez que una sentencia declare la obligación de restitución por aplicación de nulidad, prestaciones mutuas, imprevisión, lesiones enormes, cláusula penal enorme o acción de reembolso, el deudor está obligado a devolver, porque si no lo hace, se produce lo denominado enriquecimiento sin causa. Esto podría ser considerado como un delito, porque se dice el enriquecimiento sin causa. Y con esta parte termino yo mi exposición. Que tenga buena tarde, compañero y profesor.
El régimen legal de las obligaciones de dar. El Código Civil no las regula expresamente, sino que dedica las obligaciones de dar a una serie de reglas que fijan tanto su alcance como su contenido. Tales reglas, siguiendo a Lete del Río, se sintetizan de la siguiente manera. Del lado del deudor, el obligado a dar alguna cosa está bien obligado a conservarla con la diligencia de un buen padre de familia. El deudor está obligado a entregar la cosa en el tiempo, modo y lugar oportuno, y si es determinada, ha de entregar todos sus accesorios aunque no hayan sido mencionados. Son accesorios en sentido amplio las partes integrantes, pertenencias, cosas auxiliares con que la cosa principal, objeto de entrega, constara con anterioridad, y en general todo aquello que la buena fe y los usos de tráfico impongan como accesorio para que la cosa pueda ser útil al acreedor. Del lado del acreedor, el acreedor tiene los derechos correlativos a los deberes enumerados anteriormente y además las siguientes. Desde que nace la obligación de entregar la cosa, corresponden al acreedor sus frutos, habiendo apuntado la doctrina que con ellos se compensarán al acreedor los riesgos que soporta de una posible pérdida. El acreedor ostenta también el derecho a exigir la entrega de la cosa por medios distintos, según sea esta específica o genérica, de tal manera que cuando la cosa es específica puede exigir al deudor a que entregue dicha cosa y no otra distinta, mientras que si la cosa es genérica, le cabe al acreedor compeler al deudor a entregar una que no sea de calidad superior ni inferior, dentro de las de su género. Entre los ejemplos de obligaciones de dar tenemos los siguientes, como una compra y venta de un automóvil, también puede ser una compra y venta de una computadora, una compra y venta de un terreno, una compra y venta de un DVD, o también puede ser una compra y venta de un banco. Obligación de dar. Se suele decir que la obligación de dar es aquella que tiene por objeto la transferencia del dominio o la constitución de un derecho real a favor del acreedor. En este sentido, resulta una diferencia clara entre la obligación de dar una cosa y la obligación de entregarla. La primera envuelve una traslación o constitución de derechos, mientras la segunda se refiere al hecho físico de entregar, a un simple hacer que no conlleva adquisición o traslación de derechos reales. En el artículo 973 del Código Civil se establece que toda obligación consiste en dar o no hacer alguna cosa. Hemos de entender que en el Código Civil, al hablar de dar, lo hace en sentido doctrinal, que dejamos anotado, y que en consecuencia la obligación de entregar se ha regir por las disposiciones que corresponden a las obligaciones de hacer. O hemos de entender que la expresión dar se utiliza en un sentido amplio y que por consiguiente la obligación de entregar es para nuestro derecho una obligación de dar. En opinión del doctor Lino Rodrigo Arias, las prestaciones de dar tienen por contenido la entrega de una cosa y son por consiguiente aquellas en las que sin perjuicio de concurrir las cualidades genéricas de toda obligación, que son las de observar una determinada conducta. Aparece esa conducta referida al acto de entrega de una cosa. La entrega de una cosa puede significar la transmisión de la propiedad de la cosa, pero no es estrictamente indispensable para que exista una prestación de dar, que es el acto de entrega suponga la obligación de transmitir la propiedad o transmisión misma de la propiedad.
Para mí, en nuestro derecho, tanto la obligación de dar como la obligación de entregarse rigen por la misma norma. Para estos efectos, las obligaciones se asimilan. Nuestro legislador, como lo podemos ver en varias de las disposiciones del Código Civil, utiliza las palabras dar y entregar indistintamente. Esto podemos comprobarlo con la lectura del artículo 980, cuando expresa que el acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarla. El acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarla. Esto quiere decir que es evidente que este artículo se refiere realmente a los casos en que hay obligación de dar, en sentido restrictivo de la expresión, porque agrega, sin embargo, no adquirirá derecho real sobre ella hasta que la haya sido entregada. Y solo cuando se trate de una obligación de dar, será que el acreedor podrá llegar a adquirir un derecho real sobre la cosa al cumplirse con la entrega de ella. Buenas noches, mi nombre es Subida Donoso y hoy me han tocado hablar sobre las obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer son aquellas que tienen por objeto una prestación, consistente en desarrollar una actividad distinta a la de dar, pudiendo ser dicha actividad algo personalísimo o no personalísimo. Acudiendo a las peculiaridades del objeto de la obligación, que es la prestación, la doctrina científica viene distinguiendo entre obligaciones positivas de hacer, de dar, y obligaciones negativas de no hacer, de no dar. Siendo positivas las obligaciones que tienen por objeto dar o hacer algo, y negativas las que imponen al deudor el deber de abstenerse de dar algo o de hacer algo, que si no existiese el vínculo obligatorio en cuestión estaría permitido. Para Sánchez Román, la obligación positiva de dar es una obligación real, a diferencia de las obligaciones positivas de hacer y negativas, en sus dos modalidades de no entregar y de no hacer, que serían personales. Si bien Castano opina que esta distinción terminológica induce a equívocos y por ello es poco recomendable. Obligaciones de hacer sería toda obligación que tiene por objeto una prestación consistente en desarrollar una actividad distinta a la de dar, pudiendo ser dicha actividad algo personalísimo o no personalísimo. La obligación de hacer personalísima se fija en atención a las cualidades personales intuitu personae del deudor con el que se ha convenido el nacimiento de la obligación, de modo que solo puede llevarse a cabo la actividad en la que la prestación consiste por ser deudor concreto y determinado. Ejemplo de las obligaciones de hacer: un contrato de transporte, un contrato prenupcial matrimonial, un contrato prestación de servicio, un contrato de comodato, un contrato de depósito, un contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, un contrato para impartir cátedra en la universidad. Ejemplo, tenemos dos casos. El primer caso sería el encargo que una editorial hace a un autor determinado para que escriba una obra literaria. La obligación de hacer es no personalísima, cuando la actividad en que consiste la prestación de hacer no depende de las condiciones o cualidades personales de un concreto deudor, sino que es una actividad que podría llevarse a cabo por cualquier persona. En el caso 2, si vemos, servicio de limpieza de comunidades, en que se contrata con una empresa admitiendo que el servicio lo preste directamente por medio de cualquiera de sus empleados o a través de una empresa subcontratada para esa labor.
siendo indiferente para el acreedor quien lleve a cabo la prestación debida. De conformidad con lo previsto en el artículo 1161 del Código Civil, solo cuando la prestación es un hacer personalísimo estipulado en atención a la persona del deudor, debe cumplir ese deudor y no otro, en la medida que el acreedor no pueda ser compelido a recibir la prestación o servicio de un tercero. Como no puede ser de otra manera, la casuística de la materia es variopinta, como demuestra la jurisprudencia menor. Obligación de hacer no personalísima. Sería la labor de limpieza y desratización demandada por la comunidad de propietarios de un edificio al propietario que goce del uso privativo del patio de luces en que aparecieron los roedores. A tenor de lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, sentencia de la Audiencia Provisional de Zaragoza del 23 de marzo de 1993, o el deber que se impone al arrendatario de una finca destinada a la explotación del carbón de proporcionar a la casa ubicada en la citada finca el abastecimiento de aguas que antes le proporcionaban 3 pozos preexistentes que habían sido cegados o inutilizados para las actividades de explotación. Muchas gracias. Mi nombre es Emilka Jiménez y me correspondió el tema El cumplimiento exige siempre un resultado, sin perjuicio de la distinción de la obligación de hacer personalísimo y no personalísimo. También es posible distinguir entre la obligación expositiva de hacer, entre las obligaciones de actividad y obligaciones de resultado. Obligaciones de actividad se entiende a aquellas en que el sujeto pasivo se obliga a realizar una actividad sin obligarse respecto del posible resultado a dicha actividad. En cambio, son obligaciones de resultado las que comprometen el resultado, que se constituye en el verdadero objeto de la prestación. En las obligaciones de hacer de mera actividad, también denominada de medio, es la que por definición tiene cualquier profesional sanitario como regla general. La obligación contractual o extracontractual del médico y en general del profesional sanitario no es la de obtener en todo caso la recuperación del enfermo, o la que es igual, no es la suya una obligación de resultado, sino una obligación de medio, es decir, está obligado a no curar al enfermo, sino a proporcionarles todos los cuidados que requieren. Como excepción a dicha regla general, no tienen consideración de obligaciones de medio, sino de resultado o determinada. La derivada de actuaciones médicas carente de una finalidad propiamente curativa, como ocurre con las intervenciones de cirugía o plástica o estética, o en aquellas en que se persigue la alteración de algunas de las funciones biológicas del ser humano, tales como la reproductora. En consecuencia, podemos ver en estos supuestos, no es la del médico una obligación de medio destinada a procurar la curación del enfermo, por lo cual no hay enfermedad que erradicar, sino una obligación de resultado es la que a consecuencia de la intervención pactada ha de conseguir un concreto desenlace, ya dirigido a alcanzar un determinado canon estético y a silenciar o reprimir una función biológica propiamente del organismo. Por ello, cuando esta conclusión persiga no se consigue con exactitud, surge la obligación del médico de reparar el daño que representa la frustración de este objetivo, siempre que en su actuar concurran los requisitos del artículo 192 del Código Civil.
También podemos mencionar la distinción entre las obligaciones de medio y de resultado. Se aprecia perfectamente al comparar el... Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Ilsa García y le voy a hablar sobre las obligaciones de no hacer. Las obligaciones de no hacer son obligaciones negativas en las que el deudor está obligado a abstenerse a realizar todo aquello en que le consista la prestación, lo que puede ser también rehusar reclamar algo. Se distingue entre obligaciones in non faciendo, que son las obligaciones de obtención, y las obligaciones in patiendo, que son las obligaciones de tolerancia. ¿A qué nos referimos cuando nos comprometemos a no hacer? Las obligaciones de no hacer son obligaciones caracterizadas por el comportamiento o conducta del deudor que consiste en una omisión o en una obtención. Se trata de una obligación negativa, como también en la obligación que consiste en no dar, si bien mientras de esta el deudor está obligado a obtenerse entregar una cosa. En las obligaciones de no hacer, la obtención se refiere a una actividad distinta de la de dar, en que el deudor se obliga a ejecutar por tenerlo prohibido. La doctrina se distingue según la omisión del deudor, que consiste en una simple actividad, o en un que deja de hacer o tolerar la conducta de la actividad ajena. En esta segunda modalidad, aunque el deudor también se obtiene como en común todas las obligaciones negativas, resulta ser obligado a algo más y permitir obtener o tolerar la actividad del acreedor, a lo que el caso de dicha obligación podrá obtenerse. Ejemplos de obligaciones de no hacer: orden de restricción, prohibición de fumar en sitio determinado, prohibición de venta de licores de menores de edad, prohibición para estacionarse en zonas rojas, prohibición de armas químicas, cancelación de permisos, cancelación anticipada de préstamos hipotecarios. Los efectos de las obligaciones de no hacer: en caso de incumplimiento del acreedor tiene derecho a ser derogado, a que se le indemnice lo hecho, si ello se fuera posible, a que le indemnice los años y perjuicios que el incumplimiento de toda obligación que les haya causado. La dicción del derogado: artículo 925 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, ni tan siquiera el amparo de la antigua norma estaba afectado para elegir entre el incumplimiento específico de no hacer la indemnización, puesto que el artículo 1099 del Código Civil, que se remite al artículo 1098, se desprende lo contrario. El acreedor se negará a incumplir el deber de obtención, actuando en contra de la provisión impuesta, que podrá ejecutarse tal prestación masiva a su conducta, sin perjuicio de deshacer lo que le haya sido en hecho contra del deudor o de obtención. Por ello, como indica Lete del Río, de la indemnización de perjuicios solo procederá en el caso de perjuicio después de dicha sentencia del deudor. Deja de proceder en el caso de omisión y no sea posible que lo mal hecho se deshaga, puesto que la línea favorable al cumplimiento específico en lo que ha seguido vigente en el enjuiciamiento civil del artículo 710 le prescribe que el condenado a no hacer alguna cosa bastante la sentencia se le requiera a la instancia del ejecutante para que se deshaga lo mal hecho, si fuese posible indemnizar los años y perjuicios causados, y en sus casos se obtenga el retirar del quebrantamiento con perjuiciamiento de incurrir en el delito de desobediencia de autoridad judicial, añadiendo a continuación que se atienda a la naturaleza, la condena de no hacer su incumplimiento, que no fuera insistible de ejecución y tampoco fue posible deshacer lo mal hecho, la ejecución acreedora para recibir el ejecutamiento por los años y perjuicios que les hayan causado. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Rosemary Carrasco y me corresponde hablarles sobre los elementos constitutivos de la obligación. Los elementos constitutivos de la obligación son 5: los sujetos, el objeto, el contenido, el vínculo y las fuentes. Los sujetos son el primer elemento, y es que en toda obligación interviene un sujeto activo y un sujeto pasivo. Por tal razón, podemos decir que el sujeto activo es el acreedor, que tiene el derecho a la prestación a razón de un crédito existente, el cual estriba en la entrega de algo o la ejecución de un hecho. No obstante, el acreedor puede ser de una o varias personas y puede ser una persona natural como una persona jurídica.
a su vez puede tener capacidad plena, es decir, que puede tener capacidad de goce y de ejercicio, o solamente capacidad de goce, así como estar plenamente determinado desde que surge la obligación, o ser indeterminado durante la obligación, ciñéndose exclusivamente a recibir la prestación, como en aquellas obligaciones pagaderas al portador del título valor. Seguido tenemos el sujeto pasivo, que es la persona que está compelida a dar o entregar algo, o de realizar un determinado hecho, y de manera similar a la figura del sujeto activo, pero debe estar debidamente determinado, pues de lo contrario no tenemos a quien demandar para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación. El segundo elemento es el objeto. El objeto es el fin o la intencionalidad que persigue las partes involucradas en la relación obligacional. Es lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer en favor del acreedor. Como tercer elemento tenemos el contenido, que se ha calificado el contenido de la obligación como la actitud del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor. La prestación constituye un plan, un programa o un proyecto de la conducta futura del deudor. Esto es un plan prestacional, el cual corresponde al interés del acreedor, al objeto esperado por este. El deudor queda condicionado a un deber de colaboración con el acreedor para satisfacer lo que éste pretende conforme a dicho plan prestacional, que puede tener componentes distintos. En ciertos casos, el deudor cumple con la mera realización de cierta conducta, porque solo está comprometido a su actividad. En otros casos, el plan incluye la obtención de ciertos resultados. Como cuarto elemento tenemos el vínculo. El vínculo jurídico se cimienta cuando dos personas están ligadas por una relación en el cual una de ellas, o sea, que se puede decir que el deudor se obliga a ejecutar una prestación, mientras que la otra, distinguida como el acreedor, entonces está facultada para exigirla. Como último elemento tenemos las fuentes, ¿verdad? De las fuentes nacen la ley, los contratos, los cuasicontratos y de los actos y omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género de culpa o de negligencia. Esto de conformidad con el Código Civil de 1916 en el artículo 974. Entonces podemos decir que la ley son aquellos que provienen de una disposición jurídica que ordena, prohíbe o permite una conducta o acción de las relaciones jurídicas. Entonces, las obligaciones que derivadas de la ley no se presumen, solo son exigibles las expresamente determinadas en el código o en las leyes especiales, y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiese establecido, en lo que ésta no hubiere previsto, por las disposiciones del presente libro del Código Civil 1916, artículo 975. El contrato o convenio lo define el código antes citado como un acto por el cual una de las partes se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Para tomar entre ellas un compromiso, o para resolver uno existente, o también para modificarlo. La especie de convención que tiene por objeto formar un compromiso, es decir, crear obligaciones, es lo que llamamos contrato. Es así que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. De la excepta ley antes descrita, del artículo 976. Los cuasicontratos. Son cuasicontratos los hechos ilícitos y puramente voluntarios, de los que obligado su autor con un tercero, y a veces una obligación recíproca entre los interesados. Código Civil 1906, artículo 1629.
se diferencia del contrato por el elemento violativo inmerso en este, pues el contrato es un acuerdo de voluntades. Elemento este no reviste el cuasicontrato. Es decir, el cuasicontrato no es bilateral, sino unipersonal, como por ejemplo la gestión de negocios ajenos y el cobro de lo indebido. Por último tenemos los actos u omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Las obligaciones que se derivan de actos u omisiones en que intervenga la culpa de negligencia no penada por ley quedarán sometidas al título 16, capítulo 2 del Código Civil de la República de Panamá, es decir, desde el artículo 1644 hasta el artículo 1652, que hace alusión a la responsabilidad de civil extracontractual. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor Miguel Trejo, compañeros y compañeras. Continuando con el tema, les hablaré de las clases de obligaciones. En la legislación civil panameña existen 9 clases de obligaciones que se las mencionaremos a continuación. Tenemos las obligaciones puras o simples. Las obligaciones puras son aquellas cuyo cumplimiento no están sujetas a condición alguna, plazo o modo para que puedan surtir efecto jurídico, así lo perpetúa el Código Civil de 1916 en el artículo 998. Tenemos las obligaciones condicionales, ¿verdad? Su operatividad depende de la realización o no de un evento futuro incierto para poder reclamar la adquisición o pérdida de los derechos, siempre que las condiciones no sean imposibles, contraria a las leyes y a las buenas costumbres, o depende de la exclusiva voluntad del deudor. Pues de ser así, la obligación condicional será nula. No obstante, si dependiera de un tercero, la obligación surtirá todos los efectos legales. Las obligaciones condicionales encuentran sustento jurídico en el Código Civil de 1916, cuyo tenor literal es el siguiente. En las obligaciones condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición. En el artículo 999 podemos encontrar, tenemos la condición suspensiva. Los efectos jurídicos de la obligación se suspenden hasta tanto se realice el acontecimiento incierto. Por ejemplo, una agencia de viaje, ¿verdad?, es patrocinador de un competidor en una carrera de caballo y se compromete a regalar un viaje con todos los gastos pagos, siempre que su competidor gane la carrera, surtiendo los efectos de la obligación. A partir del momento que el participante sea el ganador oficial, ¿verdad?, es decir, se retrocederá los efectos hasta el momento que el patrocinador le realice la promesa al ganador oficial, cuyo caso se procederá si la obligación hubiera nacido simple y pura. Tenemos la condición resolutoria. Una vez cumplida, se resuelve la obligación volviendo las cosas a su estado original, como si la obligación no hubiese existido. Tenemos la condición potestativa. Esta condición solo establece en favor del acreedor. De ello se puede interpretar que la condición potestativa requiere de voluntad de la parte activa de la obligación, el acreedor. Pues es preciso reiterar que la ley contempla que en el caso de depender exclusivamente de la voluntad del deudor, la obligación será nula. Tenemos la condición imposible. Por la imposibilidad de darle cumplimiento a una condición, así está nula la obligación que dependa de ella. Como su nombre lo indica, se caracteriza por ser imposible de cumplir. La condición positiva y negativa. La condición positiva será la que determine la realización certera de los hechos. Será un acontecimiento que suceda en un tiempo fijo. En cambio, la condición negativa consiste en la actualización de un acontecimiento, ya sea que se haya determinado o no un plazo fijo. Tenemos otras de las obligaciones, que son las obligaciones a plazo. Su eficacia y cumplimiento está suspendida a un día cierto, el cual ha de venir y llegado al día sea exigible. Debe tenerse en cuenta que el día cierto es aquel que debe ocurrir aunque se desconozca con exactitud el momento. No obstante, si la incertidumbre consiste en si llegara o no ese día, la obligación será consecuencia de carácter condicional. El Código Civil de 1916, en su artículo 1015, establece que el deudor perderá todo derecho a utilizar el plazo en los siguientes casos.
cuando después de contraída la obligación resulte insolvente, salvo que garantice la deuda. También tenemos cuando no otorga al acreedor las garantías a que estuviese comprometido. Cuando por actos propios hubiese disminuido aquella garantía después establecidas y cuando por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas igualmente seguras. Obligaciones alternativas son las que deben variar varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera la ejecución de las otras. Por tal razón, para que el deudor cumpla con la obligación, debe cancelar y ejecutar en su totalidad las prestaciones alternativas debidas. El Código Civil vigente dispone en esta clase la de obligación que el obligado alternativamente a diversas prestaciones debe cumplir por completo una parte de estas. Por tanto, el acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y otra parte de la otra. Obligaciones mancomunadas. Esta se suscita cuando ambos lados de la relación obligacional son pluripersonales, es decir, son varios los sujetos activos pasivos y el crédito y la deuda deben ser distribuidas en partes iguales para que cada uno cancele y reciba lo que le corresponda. Obligaciones solidarias son aquellas que abren la posibilidad para dar que uno de los sujetos activos o acreedores pueda reclamar el valor absoluto de la deuda exigible, en cuyo caso una de las personas que ostente la calidad de deudor deberá cancelar al débito en su totalidad. Tenemos las obligaciones divisibles. Estas obligaciones que tienen por objeto la prestación susceptible de ser cumplida por las partes sin que se altere la esencia de la obligación. Un ejemplo de obligación divisible de hacer es la ejecución de obras por unidades métricas. La divisibilidad de la obligación se origina en un pacto contractual o cuando la obligación en sí sea inferida de manera tácita, que por su naturaleza o cumplimiento es divisible y en atención al término del vínculo generador de la obligación. La obligación divisible es susceptible de cumplimiento parcial en distintos momentos y por partes de un todo o por etapas de un proceso. Aun siendo divisible por naturaleza una obligación, las partes pueden convenir la invisibilidad como en el pago de una suma de dinero. Obligaciones invisibles son aquellos cumplimientos no pueden llevarse a cabo de manera parcial por razón de las cláusulas convenidas o por disposición legal. No es posible el cumplimiento parcial de una prestación, ya sea por efecto de una misma naturaleza o por desmerecer de valor, y finalmente cuando los contratantes se han referido a la prestación considerándola como la unidad. Obligaciones de cláusula penal. Da la posibilidad de exigir una pena en aquellos casos que se hubiera establecido sin que el deudor pueda alegar que la no ejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o ha producido beneficio. Muchas gracias, profesor. Hasta aquí las clases de obligaciones.